cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento. Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liaskovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. ¿Qué tal, Marianela Labate? Hoy no es el mejor día para que la radio sea transmitida por streaming, porque tengo la nariz del payaso Plim Plim, más o menos. Por suerte, en el nombre de nuestro programa no hay ninguna letra P. Por suerte. Ni en tu nombre ni en el mío. No. Pero si hubiera una letra P, sería una B. Sería una B. B. Sí. Y en M de Medianas tampoco hay ninguna Zafamos. P. Zafamos. Ni en Radio Cultura, ni en @ y creo que tampoco en los sponsors. Nos estamos dando cuenta en este ping-pong, en este bing-bong, Bing-bong. que hay muy pocas letras P en nuestro uso cotidiano. Así es. Bueno, siempre las medianas son nuestro destinatario. Las medianas son las que definimos un poco arbitraria y cuantitativamente como las empresas que tienen entre 30 y 300 empleados, que no son ni pequeñas, ni micro, ni tampoco grandes. Están en ese lugar del medio que implica ya cierta trayectoria, bastante tiempo, haber superado por lo menos 2 grandes crisis argentinas. Uf. En general, y que también cuando tienen sus problemas familiares los manejan un poco mejor que las pequeñas, un poco peor que las grandes, pero que están en transición hacia la profesionalización en general, ¿no? Y esa profesionalización muchas veces viene de la mano de quiénes son proveedoras. Y eso también las desafía a quizás sumarse a ciertas normas, leyes de protección de datos a veces europeas, porque cada empresa grande de que ellas proveen, inclusive las multis, también vienen con sus exigencias y con razón. Entonces muchas veces ese afán de crecer, de tener formalidad, de buscar profesionales, que con muchos de ellos hemos hablado, viene de la mano de esta parte importante que son del entramado productivo. Recordemos que emplean un 20 o 25% del empleo registrado en Argentina. Bueno, también por otro lado emplean o trabajan con profesionales y startups. Entonces siempre están en esa búsqueda no es porque no sean profesionales en su forma de trabajar, sino que hablamos de la profesionalización en cuanto a la formalización, tener organigramas, tener procesos. Esa es una palabra que salió muchísimo en el programa, sobre todo a través de los consultores. Inclusive hoy procesos de innovación, procesos de transformación digital, procesos de suceder, ¿no? De cómo pasa si se habla de la sucesión, de la venta de la empresa. Sí. Y ese afán es el que las distingue de crecer y de tener ciertas normas, vamos a decir, es lo que las distingue de las más pequeñas. Y a mí me gusta siempre traer un poco a colación y poner sobre la mesa que a veces decir que son la partecita olvidada de la sigla PYME y demás, muchas veces tiene que ver porque las hemos olvidado, inclusive nosotros como comunicadores, Sí. pero también no las tienen en el radar o no, hay que ver, ¿no?, cuáles son las cuestiones detrás, pero también pasa a veces a nivel municipal, estatal, provincial, que no hay planes específicos para la mediana. Es como, siempre digo, no sos de aquí ni sos de allá, y a veces también ha sucedido con incentivos o facilidades desde el lado bancario, que sabemos que hay, pero muchas veces están ocultas las pymes, las medianas, y suele ser en realidad una invitación más para las PY que para las ME. Entonces quedan ahí como en un tira y afloje entre la incertidumbre, el crecimiento y el potencial que tienen, porque muchas de ellas también, recordemos, son exportadoras. Sí. Y no es fácil a veces exportar, hay consorcios de exportación. Bueno, me parece que todo eso les da un ADN que es muy particular. Sí, completamente. Y hoy vamos a tener un caso, creo que va a ser muy interesante para todos los que se interesan por el negocio, por cómo hacer crecer una empresa, pero también, curiosamente, forman parte del colectivo teatral en algunos de sus aspectos, porque tenemos como entrevistado nada más y nada menos que al fundador de Alternativa Teatral. Así que Javier Acuña, ojalá que estés del otro lado del Zoom. Ahí lo vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Hola, bien. Javier. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido ¿Cómo a están? M de Medianas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Javier Acuña, como lo anticipábamos recién, es nada menos que el fundador y por supuesto propietario y gerente general de Alternativa Teatral. Ahí se puede ver muy bien el logo detrás que ha armado Javier. ¿Estás actualmente en dónde, Javier? ¿Desde dónde estás hablando? Yo estoy en Bariloche, en San Carlos de Bariloche, ya hace, no llego a 2 años, pero un poquito más de un año y medio, más Yo o no lo menos. quería envidiar tan pronto, Javier, pero bueno, es sana. Marianela es barilochense. Soy nacida y criada y de alguna manera abducida por la ciudad de la furia. Claro, bueno, acá hicimos como el camino inverso Claro. Hiciste el camino y inverso. muy contento, Tu segundo muy invierno allá, contento. ¿no? Sí, es mi segundo invierno, sí, y hago un poco la broma que el invierno pasado fue como muy livianito, medio como que me hicieron el favor para Para que me ambientarte. adapte más fácil, Ojalá digamos, este ¿no? no lo sea, están todos esperando la nieve, hermana por allá Sí, sí, incluida. sí, sí, estamos todos esperando, sí, totalmente. Bien, Javier, otra vez gracias por haberte sumado a M de Medianas. Vos sabés de la admiración que te tengo desde que te conocí en una entrevista añeja allá por el 2020-21, cuando estábamos a cargo de ámbito financiero, del suplemento Ujú. pymes y emprendedores de ámbito financiero, donde también por supuesto estaba Marianela. Porque, digamos, siempre fuimos muy admiradores de Alternativa como usuarios y por alguna circunstancia o algún contacto llegué a vos y desde entonces sigo Alternativa, además de como usuario, que nunca lo perdí eso, como estudioso del caso, ¿no? Sí, Em, sí, sí, así, totalmente, es verdad. Bueno, fue en plena pandemia, digamos, Claro, eso ¿no? iba a pensar, Fue otro plena uno planeta. pandemia, de los, Sí. exactamente, sí, y sí, y quiero, uno de los momentos también más difíciles, digamos, para Alternativa también, ¿no? sí, para ambientar un poco a la gente que no está al tanto, por ahí no va mucho al teatro, Alternativa es la plataforma de conocimiento sobre las obras de teatro del OFF, pero también de teatros oficiales y algunos comerciales de Buenos Aires especialmente, y que además de ser una gran fuente de información, es una gran intermediaria porque es la plataforma a través de la cual se pueden comprar las entradas Ujú. a casi el 100% de los espectáculos del OFF en Buenos Aires y entonces es omnipresente el saludo final de los actores o los directores diciendo por favor recomienden la obra en la alternativa o por favor comenten a sus amigos, etcétera, etcétera. De modo que queremos un poco volver a actualizar nuestro conocimiento sobre los orígenes de la alternativa y bueno, y después la conversación irá yendo por los diferentes aspectos Ujú. de la empresa, ¿no? Bárbaro. Mira, el año pasado cumplimos 25 años, o sea, Alternativa nació en el 2000. año 2000. ¿Ok? Y yo siempre hago un poco la misma broma, cuento un poco lo mismo, que yo soy la persona código uno y la obra en la que yo actuaba en ese momento era la obra código uno, porque bueno, yo soy actor, Claro. eso dio origen a Alternativa, y también soy programador, ¿no? Entonces, nunca estuvo en mi cabeza la idea de hacer un proyecto, digamos, para vivir de eso. De hecho, diría que los primeros 10 años ni siquiera lo consideraba. Con lo cual digo, nunca hubo tampoco una idea de negocio, ¿no? Claro. Fue más la expresión de un programador del mundo en el que yo vivía en ese momento. Y el sitio al inicio tenía también una estructura bastante distinta a la de hoy en día. Había algunos sectores, no sé, donde uno podía conseguir objetos de escenografía, vestuario, estaba más focalizado, promociones de entradas, que eso desde el año 2000 tenemos, la opinión del público, que era un poco lo que comentabas vos, que a veces piden al final de la función que opinen en alternativa. Era más como el foco de un estudiante de teatro, digamos, ¿no? Claro. Con lo cual, en realidad, Alternativa tiene un poco lo que me fue ocurriendo a mí como estudiante de teatro, también podríamos decir como empresario, que tampoco fui formado para eso, ni nunca tuve la idea de convertirme en eso.
Con lo cual, tiene como alternativa, está como atravesada por esas capas geológicas, podríamos Claro, decir, sí, sí. de Pero es lo que muy... fue mi proceso, ¿no? En el tiempo. Y esto que te comentaba un poco a partir del 2010, yo trabajaba más como programador freelance, ¿no? Claro. Y fue ahí más o menos por el 2010 que empecé a ver, a explorar la posibilidad de poder vivir a partir de alternativa, y fui dejando todo lo otro. Eh, Fue en ese que me costó bastante, digamos, hacer esa transición. Fue ahí que, sí, yo creo que entre 2009 y 2010 se desarrollé como el sistema de ticketing, ¿no? ¿Y por qué lo hice? Porque yo en el 2008 hice un evento de teatro y tecnología, digamos, ahí podríamos decir una de estas capas que yo les decía, me recibí de productor, podríamos decir, Claro, claro. de alguna manera. Tuve que traer espectáculos de Colombia, de México, de España. Tuve que hacerme importador en ese momento para traer los equipos de algunas de las obras que tenía que traer al país. Y como usamos uno de los sistemas tradicionales de ticketing en ese momento, sentí lo que era sentirse insignificante para esos sistemas grandes de ticketing, Claro, claro. ¿no? Y un poco cuando terminé el evento era el pensamiento: ¿cómo puede ser que no exista un sistema pensado más para el tipo de usuario que era yo, Claro. y que eran básicamente todos los usuarios la mayoría de los usuarios de Alternativa? Y bueno, ahí me contactó Timbre 4, que estaban Ay, sí. expandiendo la sala, pasaban de una casa literal a construir a la vuelta la sala grande con escenario, Con el fundador de con Timbre 4, aulas. el fundador de Timbre 4, que es un personaje también clave en el desarrollo de Love, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Recordame el nombre. Claudio Tolcachir. Claudio Totalmente, Tolcachir, sí. exactamente, sí. Sí, Claudio Tolcachir es el director, digamos, de la omisión de la familia Coleman, que Claro. es lo que dio un poco como todo el suceso a Timber 4. Y bueno, tienen un equipo de productores, Jonathan Sack, Maxim, que son como el equipo fuerte. Después también varios de los docentes conformaron una cooperativa. Y sí, fue un actor clave para el circuito independiente y también para Alternativa, ¿no? Podríamos Claro. decir que son unos socios importantes, porque en esto que te contaba, que ellos se acercaron, que querían profesionalizar un poquito lo que hablaban ustedes con Ujú. respecto al recorrido de una pyme, ¿no? Profesionalizar lo que era la actividad de la sala, y empezaron a pensar en un sistema de venta de entradas. Y como yo estaba con esa misma necesidad para mí, porque eso también, digo, es algo clave en lo mío, de que siempre la solución fue resolverme primero una necesidad que era mía, Claro. antes que salir a... Por eso digo, nunca hice el camino del negocio de salir Claro, a claro, buscar sí. cuál es el dolor a resolver, en definitiva, Claro, claro. sino que Claro me que si topé con leemos mis un manual de dolores marketing intentando es... resolver... Si leemos el manual de Claro, marketing, vos intentando hiciste el resolver... camino desde el yo en vez del segmento de clientes al que querías venderle. Exactamente, exactamente. Con lo cual, digo, hay algo ahí también de decir, bueno, soluciono mi problema y la solución la pongo disponible para todos, ¿no? Igual, Con lo cual también mi camino es raro. yo Sí, perdón. que no quería dejar pasar por alto algo que vos quizás los quienes lo vemos de afuera tiene algo muy característico que vos decías: no miré el negocio, no pensé en el cliente, que parece todo el anti, como decíamos recién, el anti-marketing o el antipaso de negocio. Pero vos contaste Totalmente. que Alternativa en el 2000, cuando todos creíamos que se venía de como ese apagón tecnológico, ya le habías puesto un área de venta de productos, ¿no? O podías conseguir escenografía o partes de Podías escenografía. reservar, en el año 2000 podías reservar, sí. Bueno, eso sería una Había especie opinión del público, de sí. casi Airbnb o Marketplace, había opinión del público. Sí, Hoy estamos súper habituados a eso que vos decís, pero en el 2000 no. Hoy es el mundo de las reseñas, el mundo de el Marketplace, el intercambio, el Airbnb de los barcos. Y vos habías creado un espacio en realidad que, nada, como bastante visionario, digo, desde ese lado. Si bien hasta el sí, 2010 no lo miraste como negocio. 2000 no, eran no, los totalmente. sitios, los blogs, los foros. Sí, tenemos que esperar un poquito Sí, hasta sí, que escuches. totalmente. Discúlpame, me parece para mejorar el ida y vuelta. Los dos tenemos un poquito de delay, Tenemos delay. así que esperamos hasta que el otro termine de hablar, porque si no nos superponemos. Claro. ¿Te parece? Ahí estamos. Ahora sí. Excelente.
Lo que les decía es que sí, es verdad. Tiene que ver con esto que yo les decía, que lo considero como la expresión de un programador, porque esto que comentan con respecto a ser visionario, digamos, no me calificaría así, sino que era lo que se me ocurría. Decía, bueno, está ocurriendo esto, ¿cómo lo expreso dentro del entorno de la web, tecnológico? De hecho, Alternativa nació más como un mailing, después se transformó en un sitio web. Cuando el mailing estaba demasiado grande para enviar toda esa información en un correo, la idea justamente fue construir el sitio web para que el mail tuviera links nada más y la info estuviera en el sitio web. Pero sí, es verdad que yo he hecho todo, no he hecho ninguno de los pasos que se podrían esperar. Incluso lo que iba a decir es que el modelo de negocios también lo fui descubriendo sobre la marcha, ¿no? O sea, no es algo que yo lo pensé antes. De hecho, cometí varios errores. Tenía la fantasía, que finalmente termina ocurriendo un poquito así, de que el sistema, digamos, Alternativa arranca muy idealista, ¿no? Con una idea de decir, bueno, vamos a cubrir de críticas todo el teatro de Buenos Aires, cosa absolutamente imposible, ¿no? Vamos a hacer un sistema, además de venta de entradas, que salga gratis para el teatro. Bueno, todo eso le fui como encontrando la vuelta. De hecho, me ha pasado, he tenido reuniones incluso después de pandemia, con un competidor directo en lo que era ticketing. Me decía que no entendía muy bien en una época cómo me cerraban los números, ¿no? Bueno, la verdad que digo, fue todo un proceso complejo, difícil, donde también aprendí mucho de contabilidad, aprendí mucho de impuestos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con retenciones, percepciones impositivas. Bueno, todo eso fue difícil, fue un proceso de años, y que lo fui aprendiendo un poco sobre la marcha. Son 25 años, ¿no? Con lo cual también no es que es un crecimiento explosivo, sí consistente, sí es un crecimiento consistente. Sí, varias veces también pensé que podía desaparecer en el camino, ¿no? Bueno, pandemia fue una de esas situaciones, pero por ejemplo en pandemia lo que creo es que sí tenemos como reflejos, y ahí si querés va un poco lo que comentaban antes con respecto a esto de los foros y eso, para captar algo de lo que podemos aprovechar, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, que el teatro todo pasó a lo virtual, y fue un poco la explosión de Zoom. Hoy estamos usando Zoom para hacer esta nota. En ese momento nadie sabía lo que era Zoom, ¿no? Antes de la pandemia. Claro, yo me acuerdo que cuando hablamos ahí cerquita de pandemia, vos contabas que en febrero de 2020 habías vendido, no sé, pongamos un número imaginario, 10.000 entradas, y en marzo las tuviste que devolver una por una. Entonces Exactamente, sí. tenías una deuda, digamos, un anticirculante que te impedía encarar cosas nuevas, pero que 6 meses después, con todo el mundo trasladado a Zoom, empezaste a vender tickets online, que era un negocio absolutamente marginal e inesperado para vos, ¿no? Totalmente. En realidad, bueno, antes de pandemia, cambió por completo el comportamiento de los espectadores, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia no se devolvían entradas, no era una situación usual que una persona escriba y pida la devolución de la entrada. Es esto que vos decís, el día que se anunció la cuarentena, ya supimos que teníamos que devolver todas las entradas. Tuvimos que modificar el sistema para hacer devoluciones masivas, porque en estas cantidades que mencionás era imposible hacer esas devoluciones uno a uno, con lo cual tuvimos que modificar el sistema para hacer devoluciones masivas. Hoy es un diferencial, podríamos decir, esa gestión de la suspensión de una función, que en ese momento, como no era una situación usual, no teníamos algo específico para eso. Hoy es algo completamente común. Y lo que les iba a comentar es que, bueno, las funciones de teatro empezaron a trasladarse a la web haciendo streaming, pero lo que principalmente
también empezó a trasladarse, y es lo que sí siento que se ha capitalizado, es todo lo que tiene que ver con formación, ¿no? Los cursos. Claro. Todo lo que es formación a distancia. Nosotros antes de la pandemia, justito, o sea, nosotros somos un emprendimiento puramente virtual que 2 años antes de la pandemia decidimos tener oficina física por primera vez, ¿no? Okay. Y con un contrato a 3 años, de los cuales el último año fue pandemia, ¿no? Entonces era como esa ironía de decir, nunca tuvimos oficina. Hacerse la pregunta en realidad de decir, ¿será que no la teníamos que tener? ¿No? Claro. Porque a veces uno termina haciendo cosas porque se supone que en algún momento de la vida Alternativa debería tener una oficina. Claro. Bueno, la realidad es que después en esa oficina nosotros estábamos haciendo cursos de profesionalización para teatro, ¿no? Por Bien. ejemplo, cómo conseguir más público, cómo hacer marketing digital, cómo comunicar mejor. Y entraban un máximo de entre 15, 20 personas muy apretados. Y cuando hicimos por primera vez, después a partir de la pandemia, que se nos ocurrió un formato que buscaba un poquito más de escala, que lo hacemos hoy en día, que son las clases magistrales, llegamos a tener, todavía no llegamos a 1000, pero sí llegamos a tener 990 inscriptos de las masterclass de Mariana Enríquez, Mauricio Cartún. Eso lo hace. Ahora vamos a hacer una de Mauricio Cartún, que ya va por unos 300 inscriptos en este momento, que todavía faltan 3 semanas. O sea, yo creo que quizás llegamos a este umbral de los 1000 que todavía no llegamos. Y eso es solo posible porque ocurrió la pandemia, porque apareció Zoom, y nos cambió por completo el panorama. Empezamos a tener asistentes de todo el país, pero también de Latinoamérica, de Europa. De hecho, tuvimos que empezar a ver cómo gestionar pagos desde esos lugares que a veces las herramientas locales no funcionan tan bien para medios de pago internacionales. Así que digo, ahí es donde decía un poquito, creo que algo que veo que tenemos es como esa capitalización, aprovecharnos de los contextos para generar incluso nuevas herramientas. Claro. También hemos tenido experiencias que hemos intentado y no han terminado de funcionar, porque en esto de, no por hacernos los visionarios, sí porque nos gusta vincularnos con lo nuevo. Claro. En pandemia hicimos una aplicación nosotros lo llamamos experiencias, con lo que uno puede tener una experiencia que pretende la experiencia teatral, podríamos decir, pero en un entorno virtual, ¿no? A partir de varias cosas que hicimos en la pandemia, como Sex de Muscari, ahora no recuerdo el nombre de una obra que se hacía por videollamada por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces, imaginamos un entorno que facilitaba el control de todas esas herramientas difíciles de manejar para armar obras artísticas. Y bueno, creo que eso, por ejemplo, siento que tiene muchas más posibilidades ahora de ocurrir que en ese momento, o sea, estoy hablando del 2021-2022, ¿no? Javier. Que en ese momento que no terminó de tener como apropiación, ¿no? Javier. Sí, tengo una pregunta. Para que los oyentes tengan noción de la dimensión de Alternativa, ¿cuántas entradas suelen vender por mes? ¿Qué cantidad de espectáculos? Trabajan fundamentalmente, supongo, con la cartelera de Buenos Aires, pero también con otras plazas. Y por último, ¿cuánto están pesando los negocios que no es venta de entradas, sino otro tipo de... Otras unidades de negocio, como la capacitación, como los materiales promocionales que difunden también a través de Alternativa, etcétera? Mira, a nivel cantidad de operaciones más o menos, diariamente estamos más o menos entre 1.500, 3.000 operaciones. Cada operación más o menos representa alrededor de 2,5 es el promedio. O sea, cuando una persona hace una operación de compra, está comprando entre 2 y 3 entradas. El teatro es como una actividad social, podríamos decir. Entonces, no es tan usual la compra de una sola entrada, y eso forma parte del modelo de negocios, ¿no? Este aspecto que te estoy comentando, porque
hay determinados costos fijos que uno tiene cuando hace una operación, que es el costo de transacción, dependiendo del gateway que utilice, que bueno, no es lo mismo comprar una entrada con un costo de operación que comprar 3 entradas con un costo de operación. Claro. Digo, ahí hay cierta cuestión matemática que tiene que ver con el modelo de negocios. Y bueno, más o menos es esa cantidad, serían más o menos unos 3.000 por 30, son cerca de 100.000 más o menos entradas por mes. Operaciones en realidad, porque entradas son más, claro. ¿Cómo, perdón? ¿Operaciones o entradas en total? Claro, más o menos, operaciones eran más o menos 1.500, 3.000 entradas, más o menos, perfecto, ¿no? Eso hay que multiplicarlo por 3, bien. Dependiendo, obviamente, el pico de la temporada es las vacaciones de invierno, claro. Ese es el momento donde se producen la mayor cantidad de ventas por las vacaciones de invierno, porque la cartelera explota de ofertas y explota también de todos los padres que van con los chicos, claro, a ver obras básicamente para adolescentes infantiles, ¿no? Claro. Esa es la razón por la cual es el pico de temporada de las vacaciones de invierno. Y a partir de ahí después empieza a bajar. La cantidad de entradas más o menos anual anda entre los 1,5 millones, 2 millones de entradas, más o menos depende, va obviamente fluctuando. No tengo el análisis hecho de cómo viene con respecto a años anteriores, pero suele tener variaciones del 5 a 10% anual, ¿no? Para arriba y para abajo, digamos, de crecimiento, se mantienen más o menos ahí. Esa es más o menos la cantidad de entradas. Lo que me preguntaban con respecto a la distribución de cómo pesa, sí. Claro, a cómo pesa. Sí, mira, nosotros tenemos, Alternativa tiene una fundación, ¿no? O sea, en la misma época, ahí en pandemia, cuando tuvimos la oficina, armamos una fundación. ¿Por qué? Porque hay proyectos vinculados a lo que hacemos, por ejemplo, las clases magistrales, que no tienen fines de lucro, el concurso de Reels, hacemos un concurso de Reels, Reels teatrales, sí. O sea, Reels de 1 minuto que promociona obras de teatro. Nosotros hacemos un concurso. Antes de los Reels hacíamos un concurso de trailers teatrales, pero después aparecieron los Reels. Esto era un poquito a lo que me refiero de vincularnos con el contexto para pensar cosas nuevas, claro, ¿no? Y en realidad esta idea de concurso y de premiar un reel, ahora no recuerdo el valor exacto, pero creo que el primer premio es 1,5 millones de pesos al reel ganador. Es una contribución a esas obras, pero sobre todo es que se ponga un foco en la producción de un reel profesional, vistoso, que sea una herramienta de comunicación para las obras, ¿no? Claro. O sea, hoy en día con el flujo de reels, con todo el mundo con la cabeza para abajo, mirando y pasando reels, no usar ese entorno para promocionar una obra de teatro es un poco dejarla pasar. Claro. Ahí es donde, digamos, armamos esos proyectos que no tienen fin de lucro, a pesar de que apoyan al nicho de todas formas. Todo eso se canaliza con Fundación Alternativa, que tiene aportes de Alternativa, la sociedad comercial y a veces también de mecenazgo. Mira. Como una empresa comercial, una sociedad comercial no puede presentarse para buscar fondos para este tipo de proyectos, armamos la fundación, claro, que sí está habilitada para eso, ¿no? Después los otros ingresos que tiene Alternativa son el ingreso publicitario. Claro, de ser cartelera, de ser como una vidriera. Claro, claro, distintos ingresos publicitarios, claro, por ejemplo, aparecer en la portada. Nosotros tenemos también un newsletter semanal de promociones de obras, también sí, hacemos un newsletter exclusivo. Ahora estamos trabajando en un algoritmo de recomendación que utiliza inteligencia artificial. Eso está hecho, digamos, el algoritmo está trabajado desde Fundación para ponerlo disponible. Los datos son de Alternativa, digamos, de Alternativa tiquetera básicamente, y la base de datos. Utilizando un poco, digamos, somos conscientes que el nivel de información que tenemos no lo tiene otro. Un poco esto que decían de la opinión del público. Es real que nosotros somos los primeros
que empezaron a tener opiniones del público de obras, de espectadores reales de obras de teatro. Como eso lo hicimos antes del sistema de ventas de tickets, ocurría que había mucha circulación de opiniones espontáneas de amigos, personas que querían promocionar obras, pero a partir de implementar el sistema de ventas, eso se empezó a combatir porque empezamos a tener información de espectadores reales a los que se le envía una sugerencia para opinar, con lo cual las obras empezaron a tener miles de opiniones, que ya no es tan fácil juntar esos miles de amigos para que opinen sobre una obra, digamos, ¿no? Entonces, eso empezó a tomar mucha consistencia y son datos que nosotros usamos para el algoritmo de recomendación, así como las fichas técnicas. Eso es un poco lo que iba a comentar también. Y si querés, es algo que yo nunca vi de el modelo de funcionamiento y lo que hace que Alternativa también se haya ido haciendo conocido, que es las fichas de los perfiles, ¿no? O sea, en Alternativa, lo más parecido es IMDb, no sé si lo conocen, que es el sitio de cine, donde yo por lo menos quiero ver una película o una serie y entro ahí a ver el puntaje que tiene y voy abajo y miro la primera opinión, ¿no? Para mí es un referente. Tiene una estructura muy parecida a Alternativa, donde si yo hago clic en el director, veo el perfil del director, veo qué otras obras hizo. Bueno, eso hasta Alternativa no existía y durante muchos años, diría que no existe en realidad, porque las tiqueteras, cuando empezaron a ver que eso genera un tráfico, lo mismo que la opinión del público, lo empezaron a incorporar a sus plataformas. Hasta ahí eso no existía. Pero si querés, la diferencia fundamental es que Alternativa tiene los espectáculos que vende y los que no vende también, de la cartelera alternativa, del circuito comercial, del circuito oficial, lo tenemos todo, ¿no? Entonces, eso empezó a hacer que Alternativa pueda transformarse en la referencia para querer ver qué ir a ver, en lugar de ver a ver lo que recomienda una empresa de venta de tickets, ¿no? Esa es como una diferencia fundamental. Y desde ese lugar es que tenemos una cantidad de datos que no tiene el resto para armar un algoritmo de recomendación, ¿no? Que además pondera ese tipo de datos que otros no tienen, como los actores, los directores, etcétera. Javier, hacemos una pequeña pausa comercial, pero te dejamos picando una pregunta para retomar después. ¿Hasta dónde es posible la escalabilidad de Alternativa? Dado que Buenos Aires es una especie de capital mundial del teatro, del circuito independiente, de un público teatrero que son varios centenares de miles de personas. Entonces, si lo querés replicar en alguna capital de América Latina, ¿qué implica esto? Alguna vez lo hablamos, pero bueno, la pregunta en concreto es ¿hasta dónde se puede replicar y escalar Alternativa? Lo retomamos ahora en un par de minutos, una vez que volvamos de la tanda. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Por eso banco a Sancor Salud, una cobertura de alto rendimiento con todo lo que necesitas. Escuchá. Cobertura de alto rendimiento en todo el país. Libre acceso a los mejores profesionales y clínicas. Atención en línea a las 24 horas. Plan GEM para jóvenes, planes para empresas y mucho más. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno.
Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play. Bien, seguimos en M de Medianas con Javier Acuña, fundador y gerente general y alma mater, pater y varias almas más de Alternativa Teatral. Javier, entonces la pregunta que había quedado pendiente era ¿hasta dónde es escalable Alternativa para otras ciudades que no tienen tanto teatro como tiene Buenos Aires? ¿Y qué te imaginás vos? Bueno, es como una pregunta compleja que tiene varios aspectos, ¿no? Digo, uno es el aspecto técnico, en qué medida es escalable a nivel sistema. Ahí nosotros fuimos haciendo como un crecimiento hasta la pandemia. Alternativa tenía su servidor, o sea, una máquina servidor literal en un data center. Eso imponía ciertos límites de escalabilidad, digamos, que era ese equipo físico. Justamente a partir de pandemia y también, digo, en el inicio esto que comentábamos, que yo estaba en Bariloche, yo ya venía con esta idea de imaginar poder estar en cualquier lugar y seguir haciendo lo mismo. Me faltaban algunos casos concretos para poder cumplir eso. Una era pasar a un esquema totalmente en nube, digamos, ¿no? O sea, fuera del data center físico, y eso fue lo que completamos a partir de la pandemia. Tuvimos ahí un problema, bueno, más allá del límite, también los equipos físicos en algún momento tienen una vida útil, con lo cual se rompe un disco, hay que cambiar, etcétera. Hubo uno de esos momentos en esa época. Yo ya había comprado un servidor nuevo, pero frente a la pandemia decidimos pasar totalmente a Amazon. Hoy en día estamos totalmente en Amazon, pero todavía trabajando con una estructura de servidores muy parecida a las que teníamos físicamente, y estamos haciendo un traslado a una tecnología que se llama serverless, donde uno ya no depende de una estructura específica, sino que el sistema se arma pensando en una especie de sistema que va escalando en la medida en que tiene demanda, ¿no? Entonces, que desde el punto de vista técnico hoy es escalable, podríamos decir con las tecnologías que hay hoy en día, sin límite, pero sin límite de verdad, ¿no? En pandemia explotaron muchas tiqueteras, lo digo, saturaron, colapsaron, y eso era porque esa discusión todavía estaba ahí bastante verde, ¿no? En la pandemia con respecto a la escalabilidad de los sistemas, ¿no? La mayoría no trabajaban con este esquema escalable. Bueno, ahí en esa época apareció todo lo que es fila virtual, etcétera. Pero después de eso, sí, solamente pensando en términos de Argentina, y ahí puedo hablar un poquito también de Bariloche, que es en el lugar donde estoy, con respecto a la oferta de lo que es espectáculos, entretenimiento, ocurre como un fenómeno que en Argentina, a las provincias fuera de Buenos Aires no les gusta mucho la idea de mezclarse con Buenos Aires. Esa es la realidad, ¿no? Esto lo puedo decir muy de primera mano. Gracias a Alternativa he visitado gran parte del país, Bahía Blanca, San Juan, Mendoza, Córdoba. Y he tenido oportunidad, digo, he manejado el festival local de Mendoza varias veces, o sea, fiestas del teatro en Bahía Blanca, en Mendoza, varias veces, y he tenido oportunidad, pero de intentar insertar el sistema con algunos socios locales, pero ocurre un poco este fenómeno que cuando se ve que Alternativa uno entra y parece que es de Buenos Aires, es como no querer mezclarse, o sea, un factor puramente psicológico, sí, ¿no? Claro, no querer mezclarse con ellos. Después está el tema de la verdadera oferta. Es verdad, está todo muy concentrado en Cava principalmente, en Buenos Aires también, y después en algunas ciudades principales como Mendoza, Córdoba, Rosario, y no mucho más a nivel teatral, ¿no?
Ahí me meto un poco con Bariloche, porque obviamente yo cuando vine acá, digo, quiero ver qué puedo hacer con respecto a alternativa en Bariloche. Bariloche es una ciudad que está muy parada en lo turístico, en la actividad turística y en la actividad alrededor de la nieve, con lo cual el trabajo es otro, ¿no? Sin embargo, de hecho, este fin de semana me pasó que fui con mi pareja a una excursión de unas cuevas que están en el medio de la montaña, y la verdad que cuando fuimos, éramos los únicos, o sea, nos hicieron una excursión porque en este momento estamos en temporada baja. La excursión estuvo muy buena y vi un momento donde había que pasar a través de un túnel para acceder a una cueva escondida donde incluso había un pequeño laguito, ¿no? La de Cerro Leones. Y la verdad que toda la experiencia... exactamente, Sí. sí, exactamente. Ahí fuimos. Y como llegamos unas 2 horas antes, tuvimos que ir a un café a hacer una parada en Dinahuapi, que es una ciudad, un pueblo cerca de Bariloche, ¿no? Que era el único localcito abierto. Lo que me ocurrió es que me quedé con toda esa experiencia como si hubiera atravesado una obra de teatro, podría decir, biodramática, y me quedé pensando en la idea de hacer una excursión turística que estuviera pensada desde lo teatral, porque para mí ocurría en esta experiencia sin que ellos se den cuenta, ¿no? Y un poquito ahí lo que me pasa con Bariloche es que siento que no hay una oferta teatral contundente, es muy reducida. No, y es muy Hay un excepcional y teatro lo que va principal. desde acá. Claro, exactamente. Hay un teatro principal que, para que se den una idea, es la Bahita, que tiene un cartel que le falta la T de teatro, digo, para que comprendan en qué estado está Que era el teatro. viejo Y después cine. hay algunas salas. Exactamente, No está exactamente. Que concebido ese es un teatral. teatro clásico. Ujú. Claro. Es un teatro clásico de gira, digamos, ¿no? A donde van las obras del circuito comercial, que bueno, van a Y el resto intentar ocurre hacer en una gimnasios de función en colegios una... o lo que llamamos bomberos voluntarios, que es también un gimnasio donde cualquier cosa acontece ahí, desde los recitales, entre comillas, más grandes hasta eventos, no sé, de vóley o deportivos. Totalmente, sí, totalmente. Con lo cual, ¿por qué cuento esto? Porque siento que no, y digamos, siempre tuve la fantasía también que para lograr insertar alternativa en otra localidad, yo tengo que vivir un poco ahí para entender cómo funciona la ciudad, porque en realidad alternativa lo que hizo fue exponer un circuito teatral que existía ahí, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso en Bariloche, lo que existe es otra cosa que tiene para mí el mismo potencial, porque al mismo tiempo no existe algo en donde uno pueda acudir a consultar, sino que acá uno termina descubriendo las experiencias porque o alguien le contó, o Claro. hoy en día le pregunta a la inteligencia artificial y tira opciones, pero no hay algo así como ordenado, ¿no? Que lo que genera es un poco el ecosistema local, y después esto que decía de las otras unidades de negocio, es qué le doy yo. Una vez que tengo el público, los artistas que publican, puedo yo empezar a vender otro tipo de servicios para ellos, ¿no? En el caso de Alternativa está la parte de cursos, está también la parte publicitaria, y siempre estamos viendo un poquito esto que decía también del algoritmo de recomendación. Empieza a ser un insumo más que me puede hacer una segmentación de mailing, así como a un espectador que navega, recomendarle también una obra de teatro. Con lo cual, para mí, expandir siempre fue mi expectativa, mi sueño a países locales, limítrofes y interior del país. Siento que acá en Bariloche ahora tengo un poco como la oportunidad de ver cómo encontrarle la vuelta, y veo algo atractivo en esto que les comentaba Ojalá, antes, sí. de mezclar, por ejemplo, la experiencia turística con el enfoque teatral, ¿no? Claro. En este que yo les cuento de Mandarina, Mandarina era un cafecito muy chiquito que tenía literal, creo que 2 mesas, 3 mesas, pero estaba todo plagado tenían un cuaderno donde cada persona que pasaba por ahí dejaba un mensaje, entonces me puse a leer el cuaderno y veía que muchas personas que habían ido de luna de miel habían pasado por ese lugar, por ejemplo, ¿no? Y la verdad que se me empezaban a armar como todas las historias en la cabeza, y me hizo acordar
a experiencias teatrales como las de Lola Arias. Hubo un festival en Buenos Aires hace muchos años que se llamó Ciudades Paralelas, que eran obras de teatro que ocurrían en el subte, en tribunales, en una plaza, ¿no? Entonces se me empezó como a ocurrir eso. Creo que el principal problema no es el principal problema con escalar o migrar a otras ciudades no tiene que ver con la limitación técnica, sino que tiene más que ver con la limitación, no la limitación, sino con el factor humano de qué es lo que, cómo se podría... Sí, o de idiosincrasia, de darle cultura. forma a la experiencia. Claro, ¿no? darle espacio a la experiencia en esos lugares, me parece. Sí, porque si pensás lo que es alternativa es una estructura hipertextual que tiene el historial de las personas que participan en esa comunidad y las obras que producen. Básicamente es eso alternativa, ¿no? Maneja registro de obras, o sea, tiene como un valor a nivel historial, y después ese mismo historial construye las propias fichas de cada una de las personas. Un valor que creo que ni siquiera las propias personas lo vieron en el momento, sino que yo creo que fueron todos los agentes externos, como el caso de ustedes, periodistas que acuden a una ficha de alternativa para ver la trayectoria. No sé, ahora tenemos la lamentable historia del fallecimiento de Gaspi. Ay, el chico que era productor, ¿no? sí. Increíble, pero Alternativa tiene un extraño vínculo con la muerte, porque la verdad es que al principio un poco chocaba, después es algo con lo que uno se acostumbra. Las personas, los artistas que fallecen ese día son muy consultados en Alternativa, y uno ve que por ahí se dispara la ficha de una persona y lo primero que uno hace es buscar a ver si falleció o hubo algún tipo de noticia. Y, por ejemplo, ese es un uso inesperado que uno no imaginaba. Otro es, tengo que contratar a un artista, quiero ver qué trayectoria tiene, qué recorrido hizo, opiniones sobre sus obras. Y bueno, creo que el propio artista, ni yo, en el momento que lo hice, éramos muy conscientes de ese valor, ¿no? Hay algo que decías del recién, valor del perfil, de la hipertextualidad, que me hace acordar, yo por acá soy muy fanática del storytelling, al tema de Henry Jenkins, cuando habla del storytelling transmedia y habla de los agujeros de conejo, que hay muchas formas de entrar a una historia. Y creo que Alternativa se convirtió un poco en eso. Vos decís, puedo entrar al historial de la persona, puedo entrar al historial del director, puedo entrar a lo material que vos exponés de alguna obra, al reel. Digo, son muchas opciones de consumo a distintos niveles de profundidad en diferentes espacios hipertextuales, o como querramos decir, que en realidad están todos alojados en Alternativa. Sí, totalmente. Es como que no tiene lugar por donde entrar, sino que podés entrar por múltiples lugares. Y elegís tu propia aventura, sí, a la vieja, como los viejos libritos de consumo cultural en este caso. Totalmente. Lo que ocurre es que eso nunca fue especulativo. Ocurrió así. Claro. La idea era sistematizar esto que yo comentaba de ese mailing inicial, entonces no podíamos enviar la información de todas las personas, de todas las obras, todas las funciones. Claro. Entonces, esa hipertextualidad es lo que permitió hacer manejable la información, ¿no? Pero en definitiva creo que es lo que conforma también la comunidad. Lo que termina armando el efecto que eso produce es que después el propio artista empieza a preocuparse y decir, uy, hay una obra que no me figura en mi historial, que hice hace 10 años atrás, que quiero que me figure para tenerlo completo, etcétera, ¿no? ¿Querés alguna...? No, una Sí. acotación Sí, claro. que, bueno, siendo de Bariloche, que me apuntan, dice acá que también lo que sucede es que muchas veces las entradas se venden en X lugar, al lado de tal galería, solo en efectivo y anotando en una planilla a mano. Entonces hoy, además en una ciudad que tiene cierto clima o que llega el turista y quiere esta digitalización, no está disponible, no podés improvisar, se viaja mucho con los chicos, mucho de fin de largo. Entonces digo, es interesante seguir con esta transformación digital, inclusive adaptándose a la idiosincrasia de los lugares. Totalmente, y digo algo que es medio políticamente incorrecto, pero también cuando uno, digamos, una cosa es lo que uno ve de Bariloche a nivel turístico desde afuera, otra muy distinta es el nivel de precariedad, lo digo entre comillas,
de ciertos circuitos, ciertas cosas que funcionan muy bien en ciudades mucho más grandes y que acá están como en un nivel mucho más primitivo, ¿no? Por el contrario, eso para mí da una oportunidad increíble, porque sinceramente creo que con poco, mejorando, elevando la vara, uno puede empezar a producir un diferencial muy, muy contundente. Esto, digo, les comento cosas que no tienen nada que ver, pero que me parece que por el perfil del programa son interesantes. En Halloween el año pasado con mi pareja estábamos buscando un lugar donde comprarnos unas máscaras, disfraces para salir, y no lográbamos encontrar un lugar bueno hasta que dimos con el único lugar bueno que hay en la ciudad, que por supuesto tenía una cola enorme que llegaba como hasta la esquina. Y uno dice, claro, esta cola se produce porque en realidad no hay otro, es el único lugar que tiene una calidad más o menos. Entonces, eso ocurre muchísimo acá, muchísimo, que no hay competencia, ¿no? Hay pocos jugadores. Entonces, por supuesto que eso también altera los precios, o sea, hay precios caros en muchos casos porque la única vía que uno tiene para conseguir algo son determinados lugares específicos, ¿no? Está claro. Lo mismo que yo no podría estar acá si no fuera por Starlink, de paso hacemos un chivo, quizás ustedes los puedan capitalizar, o Mercado Libre, ¿no? Son las dos cosas que realmente funcionan muy bien y que hacen una diferencia para poder estar viviendo en el medio de la montaña y estar al mismo tiempo con posibilidades y conectado. Pero yo creo que esto que he transitado bastante el país es una condición bastante general que uno encuentra. Incluso, digo, lo he escuchado a Enrique Abogadro, ex ministro de Cultura, hablando de que en la estructura a nivel turístico en general en el país es muy precaria, está como por debajo de lo que podría estar para capitalizar lo importante que es el país a nivel turístico, ¿no? Bueno, eso yo diría que ocurre un poco en todos los rubros, con lo cual para mí hay un montón de oportunidades para hacer saliendo del lugar donde está la hipercompetencia, ¿no? Porque la realidad es que en Buenos Aires la competencia es extrema en algunos nichos, ¿no? En el ticketing es realmente importante la competencia. Creo que es imposible hacer un catálogo de la cantidad de sistemas de ticketing que hay hoy en día, ¿no? Una pregunta ya como para ir cerrando porque nos quedan poquitos minutos. Estamos conversando con Javier Acuña, que es el fundador de Alternativa Teatral. ¿Cómo imaginás vos Alternativa en los próximos años? ¿Cómo intervendría inteligencia artificial en ese desarrollo? Si hay ciertos mitos que están circulando descaradamente o si realmente hay una aplicación que vos prevés que pueda ser importante. Mira, el otro factor con respecto a la escalabilidad que me olvidé de mencionar tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Porque la aparición de los bots, de los sistemas que permiten atender al usuario en escala, es únicamente a través de la automatización que uno lo puede lograr, si no tiene que expandir el equipo operativo, que yo me resisto, digamos. O sea, yo estoy en este momento en un cambio de perfil donde lo que queremos es desarrollar más el equipo por la parte tecnológica, o sea, personas que programan o, por ejemplo, que trabajan más en vínculo con la inteligencia artificial que equipo operativo, ¿no? Claro. Respondiendo a tu pregunta, yo me imagino un cambio muy importante en Alternativa con respecto a la inteligencia artificial. Ya lo estamos viviendo. Me pasó a mí hace 2 años, cuando empecé a probar ChatGPT para programar, me dio un nivel de velocidad que yo pude en 3 veces prácticamente rediseñar todo el sistema y ponerlo durante a prueba en 1 año en microteatro que utilizaron el sistema que desarrollé nuevo por completo, usando inteligencia artificial. A mí ahí, digamos que me explotaba un poco la cabeza de... Claro. No podía creer que eso fuera posible. Hoy en día es muchísimo superior a cómo funcionaba en ese momento que yo estoy diciendo. Y hoy en día en lo que estamos trabajando es en la automatización. O sea, esto de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar es absolutamente real. ¿A qué nivel nos va a reemplazar? Yo creo que ni llegamos a sospecharlo.
Un poco hablábamos antes de la nota con respecto a, yo les comentaba de algunas cuestiones filosóficas, ¿no? Con respecto a esto, yo creo que efectivamente hay una confusión y que el hombre termina trabajando por una equivocación y, o sea, trabajando me refiero a haciendo tareas repetitivas que son más para máquinas que para el humano, ¿no? Bien. Y todas esas tareas, sin dudas que las van a hacer robots, inteligencia artificial. En alternativa, estamos trabajando en este momento, ya tenemos bots que usan inteligencia artificial. O sea, si quieren, lo primero que automatizamos en alternativa, que era efectivamente una tarea que hacía una persona, era como los mensajes. Hoy en día todos se escriben a través de todos los canales, WhatsApp, Instagram y eso, y alguien se ocupa de leer todo eso y ver a quién le tiene que derivar ese mensaje. El humano que lo hacía, más allá de que lo hacía 2 veces por día, también se podía equivocar. Eso lo reemplazamos hoy en día por una inteligencia artificial que agarra el mensaje, lo lee, interpreta de qué se trata, decide a qué área lo tiene que derivar, lo hace las 24 horas y no se equivocan en el proceso, ¿no? Ahora estamos dándole una vuelta más a eso, que es que el bot empiece a resolver el problema que tiene la persona, ¿no? Javier. Con lo cual ahí ya hay un... Sí. No, Javier, muchísimas gracias. Prometemos más adelante retomar la charla porque da para seguir hablando. Sí, desde Bariloche. Desde Bariloche, muchísimo, porque quedan muchas cosas en el tintero y la verdad que 1 hora no alcanzó. Así que bueno, Javier Acuña, fundador y director de Alternativa Teatral, muchísimas gracias y retomaremos más adelante. Muchas gracias a ustedes y disponible cuando quieran. Espectacular, gracias. Bien, vamos a darle ahora a nuestros oyentes nuestra recomendación de cada lunes. Pueden potenciar sus equipos junto al CUI, una institución de alto impacto académico. Ahí pueden obtener cursos grupales, in-company, workshops y traducciones, y también programas para empresas a medida para que los directivos y los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales. Si quieren encontrar más información, pueden hacerlo en cuicorporate.com, que recordamos que es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Como siempre, y también nos gusta aclarar, otorga certificados y diplomas avalados por la UBA. Así es, y el próximo lunes les anticipamos que no vamos a estar en vivo, vamos a repetir un programa, porque va a ser el segundo partido de la Argentina, que esperemos segundo triunfo consecutivo. Le agradecemos mucho a Leonardo Justi por la operación técnica de este programa. Y yo cierro con un saludo especial. Hoy sería el cumpleaños de mi papá, así que ya que estamos hablando de Bariloche, bueno, hoy va mi homenaje para allá. Así es. Muchas gracias. Gracias y hasta el otro lunes.